Nación e impunidad. ¿Vecinos contra el delito? Y en realidad todas las personas honestas están en contra del delito, ¿no? Y Bernardo Estamateas estuvo callado hasta ahora. Pero a mí me gustaría saber qué es lo que vos pensás de todo esto. Yo pensaba en las medidas familiares que tenemos que tomar, sí, ¿no? Reduciendo, el tema es muy complejo, pero desde lo que yo puedo aportar. El riesgo. ¿No? Desde las familias. Hoy los chicos necesitan la puesta de límites. Necesitan guardar el sí y el no adentro. No para portarse bien, sino para usarlos de grande, ¿no? Para que puedan decirle sí a lo bueno y no a lo malo. Y hoy hay muchos chicos que vemos que crecen sin límites. La otra vez me decía una maestra, que llevaba a la mamá a la nena del jardín, y entonces la maestra le dice, ¿y el delantal, señora? No sé si se lo quiere poner la nena. Y le dice, señora, usted la mamá, usted... Entonces, cómo poder poner límites y cómo poder recuperar los vínculos con nuestros hijos y construirles salidas de emergencia. Hoy hay mucha gente que está tan frustrada que recurren a la violencia y a la agresión como manera de tratar de expresar toda esa furia que tienen hacia el otro, ¿no? Ese es un problema básico, ¿no? Que los adultos no tenemos límites. Somos prisioneros de los límites que queremos enseñar, ¿no? Si yo le digo a mi hijo no grites y grito, bueno, hay una contradicción, ¿no? Nuestros hijos no nos escuchan, pero nos filman las 24 horas, claro, ¿no? Entonces el ejemplo es... Silvia, sí, una locura. Yo estaba pensando en lo que vos decías. Primero estoy convencida, con mucho dolor lo digo, de que el modelo social familiar de la Argentina cambió. Cambió, no es el mismo con el que yo me formé. De hecho yo jugaba en la vereda, en el barrio de Flores, y hoy nadie puede jugar en la vereda en el barrio de Flores, por esto que estamos hablando de la inseguridad. Pero me parece que esta imagen de los jóvenes que delinquen y que necesitan autorreferenciarse con una selfie en una red social, habla de que se rompieron aquellos límites de lo que está bien y de lo que está mal. Necesitan convencerse de que son, si están en una red social, y de eso todos somos responsables, porque la sociedad la estamos construyendo entre todos, con los resultados que hoy tienen. Mucha gente del otro lado que dice, no, después de las 6 de la tarde no salgo, lo escuchamos el otro día. Empezás a limitarte. Los vecinos de Temperley que salen, iba a decir calzados, como se dice en la jerga, pero a ver, salen armados de sus casas, independientemente que quizás esta es la forma que ellos buscan de protegerse y la realidad, lamentablemente, bienvenido sea. Quiero saber cómo uno puede salir de esa zona para empezar a decir, bueno, me voy a encargar yo como vecino del tema, sin la necesidad de salir armado, sin evitar salir a tal o cual hora. Qué difícil, sin el riesgo, ¿no?, de convertirte en un asesino, claro, no habiendo querido qué convertirte difícil, en ¿no? eso. Yo pensaba, el psicópata es una persona que es omnipotente, por eso se puede sacar una selfie y como signo de triunfo, porque el otro no es un ser humano, es un objeto. Esa nena que mataron no es un ser humano, es una cosa, es un objeto, porque cosifica. Es decir, que son personas que la puesta de límites no les afecta. Entonces yo pensaba, ¿no?, qué dificultad tenemos como sociedad para ponerle límites a los que no tienen límites, ¿no? Eso por un lado. El miedo constante lo que genera es un estado de ansiedad permanente. Y eso hace que uno angoste su mundo social, se potencie el individualismo, porque el otro es culpable hasta que no, aunque me demuestre lo contrario, y lo que hace es una pobreza en su mundo social y emocional muy grande y un estado de alerta permanente, lo que hace que uno esté preparado para atacar o para huir, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperamos el tejido social, el trabajo en equipo y el volver a confiar los unos a los otros, ¿no? Para eso necesitamos que lo macro nos den un ejemplo. Mamás a las trompadas en la puerta del jardín. ¿Dónde se origina la violencia? Yo estaría feliz de saber dónde se origina la violencia, pero probablemente la violencia se la afina, la violencia ocurre cuando, como vos bien decías hoy, los ejemplos o bien la ansiedad no logra estar encauzada dentro de algo, porque lo que ven los chicos de las mamás es lo que acabamos de ver. La persona está frustrada y hay gente que está frustrada y no identifica las áreas de su frustración. Entonces lo que hace es desplazar toda esa bronca con quien se le cruza por delante. Y la violencia siempre es una conducta y es negativa. Enojarse está bueno, pero, o sea, es normal.
porque es la fuerza para mover una piedra que hay en el camino, no para pegarle al que puso la piedra. Entonces, la violencia lo que genera es una escalada de mayor violencia, no resuelve nada, y por supuesto que el ejemplo para los chicos es muy malo, ¿no? Yo creo que esto forma parte, perdón, y con esto termino, de una violencia que hoy está instalada en la sociedad. No golpear, es que porque golpear nunca es un límite, es la falta de límites. Claro. Y golpear a los chicos, lo que les enseña no es a obedecer, es a tener miedo. Entonces el nene roba un caramelo, el papá o la mamá le pega, lo que le está enseñando es, la próxima vez que robes, hacelo a escondidas, para que no te descubra. Entonces, pegar no es un límite, la violencia no resuelve nada. Cuando yo le digo no con enojo al otro, lo estoy invitando a subir al ring a pelear. Porque si yo te agredo, te pongo en un binomio a vos, que es atacar o huir. Pero si yo puedo tomar otro camino que no es el enojo, o sea, que cuando uno está muy, muy enojado, lo que tiene que hacer es poner pausa. Y como decían nuestras abuelas, contar hasta 100 o hasta 1000, ¿no? Cuando yo estoy muy, muy enojado, se activa el cerebro más antiguo que tenemos, que es el más feo de todos. El reptiliano, que es un cerebro, es positivo porque frente a un peligro, en menos de medio parpadeo, 125 milisegundos, atacamos o huimos. Pero cuando se activa ese cerebro, se bloquea el más nuevo, que es la capacidad de pensar. O sea que no pueden funcionar los dos en paralelo. Entonces, cuando estamos muy enojados, lo que hay que hacer es poner pausa. Aprender a editar, posponer el conflicto sin evitarlo. Es decir, lo vamos a hablar mañana, porque cuando se apaga el cerebro ese del ataque y huida, se enciende la corteza prefrontal y ahí podemos empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué podría hacer frente a esto? Y eso es cómo administrar el enojo. Hay gente que cuando se enoja mucho explota, grita, rompe. Otra gente guarda el enojo y explota por el estómago. Explota por dentro, lo manda, encapsula. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Porque además, uno se infarta hacia afuera. Me parece, Bernardo, que no hay razón para enojarse. Yo creo que la persona que se enoja es que no están comprendiendo. ¿Cómo? Explícame eso, Freire, por favor. Claro. Creo que vos no estás llegando a entender qué es lo que le está pasando al otro. Por ejemplo, recién hablábamos de gente que no sabe expresarlo. Si yo tengo la capacidad de expresarlo, tengo que contemplar a aquel que con un recurso más reptiliano, mamífero, esos animales que están acá atrás, no tiene ese recurso. Digo, quien esté más cuerdo de los dos, que emprenda la retirada. Eso sería, ¿no? Claro. Pero si hay retirada, no se enfrenta al problema. Claro. No. Es muy de mujer, quizás, lo que digo. No, por eso. El enfrentamiento, viste que usaste esa palabra, el enfrentamiento tampoco es la corrección. Quien esté más cuerdo de los dos en este acto donde se despertó tu reptil, yo me tengo que retirar. La gente que tiene... Yo no creo que una madre se hubiera retirado. Sí, bueno, sí, me voy a estacionar 20 cuadras para allá para pegar a los chicos. Sería, por lo que vos dijiste, estamos como manejamos. Claro, esto de no dejar pasar al otro. Claro. De no entender que en la rotonda primero uno, primero el otro. Eso se llama poca tolerancia a la frustración. Sí, Hoy los chicos, como tienen el celular, tienen esto, tienen aquello, no toleran la frustración. Los grandes tampoco. Y los grandes tampoco. Claro. Entonces lo que nos pasa es que no sabemos, frente a una frustración, una piedra en el camino, poner pausa y pensar creativamente. Bueno, ¿viste esa mamá que dice, se lo dije 1000 veces? Bueno, la segunda vez tendrías que haber cambiado la manera de decirlo. Porque lo que hiciste fue repetir 1000 veces lo mismo. Entonces, cuando uno no puede poner esa pausa, es decir, ¿qué quiero lograr acá? Y pensar qué caminos alternativos, bueno, ahí uno empieza a manejar un poquito mejor la ira, ¿no? Nos vamos pensando. Muchas gracias a todos por estar con nosotras. A ustedes los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Hasta mañana, Dios mediante.